Si aprendes a manipular, serás inmune a la manipulación. Quizás toda tu vida te han enseñado a no jugar con las emociones de los demás, mientras otros jugaban con las tuyas. Te enseñaron a ser bueno, pero no a ser fuerte. A entender a todos, pero nunca a leerte a ti. ¿Y el resultado? Cargas con dolores que no elegiste. Te culpas por emociones que no sembraste. Y vives atrapado en una moral que otros escribieron para domarte. Este video no es para que te conviertas en un monstruo, sino para que dejes de ser la presa favorita de los que sí lo son. Vamos a enseñarte a fingir empatía sin entregarla, a cortar la culpa sin parecer cruel, a observar el dolor humano como un cirujano, con precisión, sin contaminación emocional. Vas a convertir tu sensibilidad en radar, no en debilidad. Vas a aprender a dominar el lenguaje emocional como se domina un arma, sin piedad, sin ruido, sin perdón. Suscríbete a mi canal de YouTube, Sumus Bestiae, y si estás listo para más poder, consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. No caigas en la estafa de la cuenta de TikTok, Mundo Oculto. Están robando mis videos. Comencemos con este arsenal. Ahora empieza la transformación. El corazón como debilidad estratégica. Desde niños nos implantan un dogma. Sigue a tu corazón. Lo repiten como un rezo, como si el corazón supiera algo que la razón no puede entender. Pero nadie te advierte que ese mismo corazón será la ruta más directa hacia tu manipulación. Nadie te dice que, en el tablero del poder, el corazón no es una brújula. Es una vulnerabilidad abierta, palpitando al alcance de cualquier estratega emocional que sepa dónde meter el cuchillo. El corazón como símbolo de nobleza es una mentira cultural. En realidad, es el punto más fácil de explotar para doblarte sin romperte. ¿Te has preguntado por qué las personas que más te hieren son justamente aquellas a las que abriste tu corazón? Porque el corazón no es un órgano emocional, es una brecha táctica. Todo lo que sientes, el amor, la pena, la nostalgia, el deseo de salvar al otro, puede ser programado. Y el que domina esa programación, te posee. Esa es la verdad que nadie quiere mirar de frente. Que muchos de tus vínculos más profundos fueron diseñados para que tú sangres emocionalmente mientras el otro se alimenta. No lo veías porque creíste que esa sensibilidad era parte de tu autenticidad. Pero esa autenticidad, sin estrategia, es un campo abierto para el saqueo emocional. La mayoría de las personas han sido educadas para vivir como soldados heridos, emocionalmente disponibles, siempre listos para sacrificarse, convencidos de que sentir por los demás es virtud, aunque los destruya. Pero el sistema que te programó así no buscaba tu plenitud, sino tu docilidad, porque una persona guiada por el corazón es fácilmente gobernada por el que sepa simular emociones mejor que ella. Es como darle las llaves del castillo a quien más te sonría. Mientras tú interpretas la empatía como humanidad, otros la usan como acceso. Mientras tú das por nobleza, otros toman por estrategia. Si no desmontas esa narrativa, cada vez que ames serás esclavo. Cada vez que te conmuevas serás vulnerable. Y cada vez que te importe alguien más que tú, estarás negociando tu dignidad. ¿Duele leerlo? Sí, pero el dolor también es una señal de que alguien más ha entrado sin permiso en tu interior y tú aún le dejas las puertas abiertas, porque te han hecho creer que cerrarlas te hace malo, que protegerte es egoísta, que desconfiar es de personas rotas. No, desconfiar es de personas despiertas. La sospecha es la última defensa de los que no quieren ser carne de cañón emocional. Ahora hablemos en serio. Si quieres dejar de ser usado, tienes que aprender a tratar tu corazón como lo que es, una reliquia peligrosa, no un centro de mando. Quien pone al corazón en el trono se arrastra por vínculos que ya están podridos. Justifica humillaciones en nombre del amor. Perdona abusos en nombre del afecto. Y lo peor, se vuelve adicto al dolor como si fuera señal de profundidad. Pero sufrir por alguien no prueba que lo amas, prueba que estás en su jaula.
Hay una forma más lúcida de vivir, mantener el corazón bajo custodia, no como cárcel, sino como medida de alta seguridad. Dejar que palpite, sí, pero no sin control. Dejar que ame, pero solo si el otro lo merece. Dejar que se abra, pero solo si las condiciones tácticas lo permiten. La sensibilidad no debe desaparecer, pero debe ser reentrenada para servirte, no para traicionarte. El nuevo corazón del estratega no se derrite por lágrimas, no se tambalea ante súplicas, no cae en la trampa de los discursos rotos que otros usan para dominarte. El nuevo corazón late con ritmo de guerra, analiza, observa, y si decide entregarse, lo hace con conciencia de costo. El poder emocional no es frialdad absoluta, es dominio de los umbrales. Saber cuándo sentir, cuándo fingir, cuándo retirarte. Saber leer a los que lloran para manipular, a los que aman para poseer, a los que sufren para castigar. Es comprender que, en esta era, el dolor es una moneda. Y si tú no decides a quién se la das, otros la cobrarán sin pedirte permiso. Observa a los más exitosos emocionalmente. ¿Qué tienen en común? No es que no sientan, es que saben exactamente cuándo mostrar y cuándo ocultar. Saben cuándo regalar una caricia emocional y cuándo levantar un muro. Saben que el corazón puede ser usado como bandera para movilizar ejércitos o como veneno para convertirte en esclavo. Tú decides si lo usas como emblema de poder o como herida expuesta. Y si eliges lo segundo, no te quejes cuando el mundo te muerda justo ahí. Comenta si alguna vez te usaron emocionalmente y te diste cuenta tarde. Dale like si ahora entiendes por qué ser demasiado bueno te rompe. La inmunidad emocional comienza cuando dejas de pedir permiso para protegerte. Y continúa, cuando aprendes a fingir que todavía tienes corazón. Reprogramar la empatía para no colapsar. La empatía es una joya maldita. La glorifican como virtud, como si fuera una señal de evolución espiritual, como si quien más absorbe el dolor ajeno fuera más humano. Pero esa idea es peligrosa, porque lo que no te dicen es que la empatía, cuando no ha sido reprogramada, no es amor. Es una fuga constante de energía, una grieta por donde se cuela la ansiedad, la culpa, la tristeza ajena, las responsabilidades que nunca fueron tuyas. Y ahí estás tú, cargando emociones prestadas, sosteniendo crisis que no pariste, desgastándote como si tu misión fuera sentir por todos, menos por ti. La mayoría de las personas que colapsan emocionalmente no lo hacen porque vivieron demasiado, sino porque absorbieron demasiado. El sistema emocional que tenemos fue diseñado para entornos tribales, grupos pequeños, problemas concretos. Pero hoy, en esta selva hiperconectada, ves morir personas que no conoces, sientes culpas que no provocaste, te involucras en dramas ajenos como si tu silencio fuera violencia. Y claro, te derrumbas, no porque seas débil, sino porque tu empatía está programada como una esponja. Traga todo, filtra nada, se pudre rápido. Reprogramar la empatía no significa apagarla, significa redirigirla. No más sentir todo lo que te imponen. No más desgastarte por quien solo te necesita como basurero emocional. La empatía sin límites no es virtud, es autoabandono. Es permitir que tu centro se llene de problemas que no puedes resolver, de dolores que no te pertenecen, de fantasmas que ni siquiera son tuyos. Es como dejar la puerta de tu casa abierta para que cualquier dolor ajeno se instale a vivir contigo, y lo llaman humanidad, pero es suicidio emocional. ¿Cómo se reprograma? Con un principio brutal. No toda emoción que sientes es tuya. Debes aprender a distinguir entre lo que emana de ti y lo que se te ha incrustado desde afuera, porque muchos usan su dolor como anzuelo. No quieren curarse, quieren que tú te hundas con ellos. Saben que si lloran lo suficiente, tú cederás, que si repiten la historia trágica el número exacto de veces, tú cargarás el fardo.
Te manipulan con sus emociones porque saben que tú no sabes decir, esto no es mío. La empatía verdadera es selectiva, es quirúrgica, es capaz de ver el dolor sin entregarle el alma, es saber que puedes comprender sin absorber, que puedes acompañar sin fundirte, es establecer filtros mentales antes de abrir la compuerta emocional. Y esos filtros no son frialdad, son inteligencia. Son el código nuevo que debes instalar, un algoritmo interno que escanea las emociones ajenas y decide cuáles valen tu energía. Porque ya no se trata de ser bueno, se trata de no reventarte. Y aquí viene la parte más brutal. Muchos de los que más amas también te destruyen emocionalmente, no por maldad, sino por programación. Porque aprendieron que el drama genera atención, que quien sufre obtiene poder, que quien culpa arrastra, y tú, en tu afán de amar, te conviertes en sostén de una estructura emocional que no quiere sanar, solo quiere ser sostenida, hasta que te rompes, hasta que sientes que vives para salvar, mientras nadie te salva a ti. Reprogramar la empatía es mirar a los ojos del que sufre y preguntarte, ¿me necesita o me está usando? ¿Está compartiendo o descargando? ¿Quiere ayuda o quiere atención? Porque muchas veces el disfraz de víctima esconde al tirano más sutil, aquel que no te golpea, pero te sangra, aquel que no te insulta, pero te agota, aquel que no te controla, pero te consume, y tú no te das cuenta porque crees que estás haciendo lo correcto. Lo correcto, desde ahora, es proteger tu capacidad de sentir, convertirla en una herramienta de precisión, no en una red de pesca que arrastra todo lo que flota en el mar emocional de los demás. Necesitas aprender a decir, entiendo lo que sientes, pero no me corresponde sentirlo contigo. Necesitas aprender a dejar de reaccionar con culpa cuando alguien llora, porque llorar no siempre significa verdad. A veces significa manipulación. A veces significa estrategia. Y si tu empatía no ha sido reprogramada, caerás en todas. Observa a los fríos que dominan el mundo. No es que no sientan, es que sienten con estructura. Es que aprendieron a leer emociones ajenas como datos, no como mandatos. Ven la pena como una señal, no como una orden. Entienden que el sufrimiento humano es parte del paisaje, no parte de su identidad. Por eso toman decisiones que otros no pueden. Por eso se sostienen cuando todos colapsan. Porque tienen algo que tú puedes tener, empatía estratégica. Y la empatía estratégica es un arte. Consiste en usar tu sensibilidad como radar, no como trinchera. Consiste en mirar con compasión sin ser absorbido, en dar apoyo sin regalarte, en estar presente sin sacrificar tu centro y sobre todo, en tener la frialdad suficiente para decir, aquí no me contamino, aquí no me destruyo por salvar, aquí no cargo lo que no sembré, aquí no sufro lo que no elegí. Cerrar la puerta emocional sin perder control social. Hay un momento en la vida donde descubres que sentir no siempre salva, que abrirte con el mundo no lo humaniza, lo excita. Porque mientras tú hablas de tu dolor con sinceridad, hay quienes lo estudian como un mapa, ubican tus grietas, tus traumas, tus puertas abiertas y preparan su estrategia. Creías que mostrar tus emociones era valiente, y lo es. Pero la valentía sin estructura es suicidio, porque el dolor expuesto sin defensa deja de ser catarsis y se convierte en carne abierta. Cerrar la puerta emocional no significa volverse inhumano, significa entender el peligro de tener ventanas sin rejas en medio de una guerra psicológica. Significa que el alma también necesita fronteras, igual que un reino, porque el mundo está lleno de saqueadores emocionales, personas que no quieren conocerte, quieren desarmarte, que no buscan tu esencia, buscan tus puntos débiles, que no se interesan por ti, sino por el uso que pueden darte cuando tu voluntad está en ruinas. Y lo más perverso es que no llegan gritando, llegan con palabras suaves,
con supuestas buenas intenciones. Te hacen hablar, abrir, compartir. Te hacen sentir escuchado, pero mientras tú ves empatía, ellos están tomando nota, guardan cada detalle como un arma futura. La vez que lloraste, la vez que te rompiste, la vez que admitiste que no podías más. Cada emoción tuya es una llave para que entren más profundo. Y una vez dentro, tú ya no gobiernas tu mundo interno, lo gobierna quien supo entrar sin resistencia. Ahí está la trampa. Te enseñaron que si te cierras, nadie te va a querer. Que si no muestras tu dolor, te volverás frío. Que si levantas barreras, te vas a quedar solo. Pero es mentira. No necesitas mostrar tu debilidad para conectar. No necesitas llorar frente a todos para que te amen. No necesitas compartir tus heridas con cualquiera para parecer real. Quien necesita acceso a tu dolor para validarte, está jugando otro juego y tú estás cayendo. Cerrar la puerta emocional es un acto de soberanía interna. Es declarar que tu mundo no está en venta, que tus traumas no son moneda social, que tus emociones no serán usadas como entrada VIP para relaciones falsas. Y se hace así, dejando de explicar tanto, de justificarte por sentir, de contar tu historia completa a quien no ha demostrado profundidad. Cerrar la puerta es hablar con elegancia, pero sin desnudarte. Es mostrar interés, pero no entrega. Es dar compañía, sin regalar acceso. Pero aquí viene el dilema. ¿Cómo hacerlo sin parecer desconectado, sin perder el control social? Porque claro, si te vuelves una estatua emocional, la gente se aleja. No te entienden, no se sienten cerca. Entonces, ¿cómo proteger sin aislar? La respuesta es simple y compleja. Aprende a mostrar sin exponer. Aprende el arte del espejismo emocional. Pareces abierto, pero no estás entregado. Pareces cálido, pero no eres invadible. Usas palabras suaves, pero detrás hay muros firmes. Este es el arte de los poderosos. Dan lo justo para que el otro sienta conexión, sin jamás entregar el núcleo. Saben escuchar sin absorber. Saben hablar sin desbordarse. Saben consolar sin contaminarse. Son agradables pero impenetrables, cercanos pero inaccesibles, porque dominan el equilibrio que tú debes aprender, el de ser socialmente funcional, pero emocionalmente blindado. Y no es cinismo, es estrategia. Porque en este juego, quien se desborda emocionalmente primero, pierde control, pierde poder, pierde claridad. Y tú no puedes darte ese lujo, porque lo que te está costando relaciones no es tu frialdad, es tu exposición. Lo que te está drenando no es la soledad, es la apertura constante sin reciprocidad. Lo que te está matando no es falta de amor, es exceso de acceso a tu mundo, a tus emociones, a tu historia. ¿Quieres mantener el control sin parecer distante? Entonces aprende a hablar en capas. Di verdades pequeñas pero nunca completas. Cuenta historias que no toquen el centro. Ofrece apoyo sin prometer entrega. Haz preguntas sin revelar tu mapa. El poder está en modular, en dar migajas de emocionalidad mientras guardas el banquete verdadero para ti. Mientras el mundo cree que te conoce, tú sigues intacto por dentro, inaccesible, imposible de poseer. Comenta si alguna vez sentiste que al abrirte perdiste poder. Comparte este video si sabes que hoy más que nunca proteger tu mundo emocional es sobrevivencia pura. La dignidad emocional no se negocia, y los que aprenden a cerrar la puerta gobiernan el silencio ajeno. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real, desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas,
la aniquilación de la voluntad, una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. ¿Cómo observar el sufrimiento sin absorberlo? El mundo está en ruinas emocionales y tú no viniste a salvarlo. Esa es la primera verdad que debes tatuarte en el alma si no quieres colapsar bajo el peso de dolores ajenos que nunca te correspondieron. Porque el sufrimiento, esa sustancia espesa que emana de rostros quebrados, de palabras temblorosas, de silencios largos, puede hipnotizarte si no has desarrollado la distancia interior. Puedes creer que estar presente para alguien significa fundirte con su tragedia y que sentir lo mismo que él es señal de nobleza. Pero eso es un mito, una trampa cultural, una herencia maldita de siglos donde se confundió compasión con contagio. La verdad es otra. El que no sabe observar el sufrimiento sin absorberlo se convierte en su esclavo. Un esclavo voluntario sí, pero esclavo al fin. Porque el dolor ajeno no solo se transmite por palabras, también se inyecta por la mirada, por los gestos, por la vibración emocional de un espacio. Y si tú no tienes filtros, si no has edificado muros invisibles dentro de ti, terminas empapado de las heridas de los demás. De pronto te levantas triste, pero no es tu tristeza. Sientes rabia, pero no es tuya. Estás drenado y no sabes por qué. Es porque alguien lloró cerca de ti y tú no supiste mirar sin absorber. Y eso tiene un precio, porque cuando absorbes el dolor del otro, algo en ti se vacía. Algo se oscurece, pero no en el buen sentido. No creces, te marchitas. Porque la pena ajena no te fortalece si no está mediada por inteligencia emocional. Al contrario, te convierte en vertedero, en depósito emocional. Y el otro, que quizá ni sabe lo que hace, se alivia, mientras tú te contaminas. Es una transferencia invisible pero letal. Y lo más brutal es que tú lo permitiste creyendo que así se ama. Pero el amor verdadero no exige que te destruyas por acompañar. El que te quiere de verdad no necesita que te arrastres con él. Entonces, ¿cómo se observa el sufrimiento sin absorberlo? Con una técnica que parece impía, pero es la única forma de sobrevivir en este mundo emocionalmente podrido, la contemplación lúcida. No desde el juicio ni desde la frialdad vacía, sino desde el dominio. La contemplación lúcida es el arte de mirar el dolor del otro como si fuera una escena. Lo ves, lo comprendes, lo analizas, pero no lo dejas pasar a tu centro. Es como estar frente a una tormenta detrás de un vidrio blindado. Escuchas el trueno, sientes la presión, pero no te mojas, no te desbordas, no te quiebras. Esto no es crueldad, esto es poder, porque solo desde ahí puedes ayudar de verdad. Solo desde ahí puedes mantener la lucidez suficiente para guiar, para contener, para decidir. Si tú caes con el otro, nadie queda en pie. Si tú te fundes con el dolor que presencias, desapareces como agente. Y la ayuda se convierte en martirio. Por eso, los estrategas emocionales más lúcidos son capaces de mirar una escena desgarradora con serenidad absoluta. No porque sean insensibles, sino porque han transformado la compasión en una función de alto nivel. Ya no se trata de sentir todo, sino de entender todo sin ser invadido por nada. ¿Crees que los cirujanos operan llorando? ¿Que los jueces dictan sentencias con el corazón sangrando? ¿Que los líderes reales toman decisiones con el alma desgarrada? Number, porque saben que la lucidez exige cierta dosis de frialdad, una frialdad consciente, estratégica, que protege el funcionamiento. Esa es la misma que tú necesitas. No puedes vivir con el alma abierta como una herida esperando ser tocada por cada drama que pasa frente a ti. Tienes que saber cuándo cerrar, cuándo endurecerte.
cuándo mirar sin entrar, cuándo escuchar sin habitar el relato. Y hay una técnica brutal para lograrlo: despersonalizar el dolor que observas, no como negación, sino como forma de protección. Repite internamente: esto no es mío, no me pertenece, yo no soy esta historia. Y al hacerlo, liberas espacio interior, recuperas el trono dentro de ti. Porque cuando dejas de apropiarte del sufrimiento del otro, puedes ver con más claridad qué necesita, si de verdad quiere ayuda o si solo busca arrastrarte a su abismo. Muchos no quieren solución, quieren compañía en el desastre. Y si tú te dejas llevar por tu sensibilidad no entrenada, caerás con ellos. Y nadie saldrá. El siguiente paso es comprender el lenguaje del dolor como información. Cada llanto, cada rabia, cada frase cargada es un dato. No es una orden emocional para que tú respondas con igual intensidad. Es una pista sobre el estado interno del otro. Tú no eres su espejo, eres su observador. Y esa diferencia es abismal, porque cuando tú decides ser observador, todo cambia. Ya no reaccionas, eliges. Ya no te rompes, estructuras. Ya no absorbes, evalúas. Comenta si alguna vez absorbiste emociones que no eran tuyas y te perdiste. El poder comienza cuando aprendes a mirar sin romperte. El arte de fingir compasión mientras dominas. Vivimos en una época donde parecer empático es más importante que serlo, donde el mundo premia las apariencias emocionales y castiga la frialdad auténtica, aunque esa frialdad sea la única fuerza que sostiene el equilibrio. El problema es que si tú eres demasiado directo con tu distancia emocional, si revelas tu lucidez ante el sufrimiento, el sistema te marca como inhumano, como psicópata, como alguien roto. Entonces, ¿qué opción queda para los lúcidos, para los estrategas, para los que ya no quieren ser drenados por la emocionalidad desbordada de los demás? Fingir, dominar detrás del velo de la compasión. Este arte no es para todos. El común se quiebra con sus propias emociones, mucho menos podrá sostener una máscara con precisión quirúrgica. Pero tú no estás aquí para ser común. Estás aquí para dejar de ser devorado por el teatro emocional de los demás. Porque si no finges compasión, te expulsan. Si no simulas calidez, te demonizan. Pero si lo haces bien, si lo haces con la precisión de un asesino emocional elegante, puedes mantener tu autoridad, tu espacio, tu poder. Y lo más importante, puedes manipular sin levantar sospechas. Fingir compasión mientras dominas no es mentir, es interpretar. Es convertir tu rostro en un lienzo sereno que transmite entendimiento, aunque por dentro estés leyendo jugadas, evaluando riesgos, preparando decisiones. Es hablar con voz suave, mirar con atención controlada, asentir con la cabeza, mientras mentalmente diseccionas el alma del otro. No se trata de ser frío todo el tiempo, sino de ocultar tu frialdad bajo un lenguaje emocional que el sistema reconozca como humano. La ventaja táctica es inmensa, porque cuando tú pareces compasivo, desactivas defensas. La gente baja la guardia, se abre, se confiesa. Creen que están frente a alguien que siente igual que ellos, pero no es verdad. Tú no sientes igual. Tú ya entrenaste tu alma para no absorber, para no caer, para no hundirte, y esa diferencia es la que te da el dominio. Porque mientras ellos se exhiben emocionalmente, tú observas. Mientras se quiebran, tú calculas. Mientras ruegan conexión, tú defines los límites. Todo esto sin parecer distante. Eso es lo sublime. ¿Crees que esto es inmoral? Pregúntate cuántas veces tú fuiste sincero emocionalmente con alguien que solo fingía interés. ¿Cuántas veces abriste tu corazón con la esperanza de reciprocidad y el otro simplemente tomó nota? Esto no es nuevo. El fingimiento emocional ha sido herramienta de reyes, diplomáticos, líderes, predicadores y psicópatas desde tiempos remotos. La diferencia es que ahora tú también puedes usarlo, pero con maestría. No para destruir,
sino para sobrevivir y dirigir. Pero cuidado, fingir compasión no es sobreactuar. No es caer en el sentimentalismo barato ni en el llanto falso. Es una performance minimalista, una ceja ligeramente fruncida, una pausa larga antes de responder, una frase bien medida. Puedo imaginar lo difícil que es eso para ti. No necesitas más, porque el objetivo no es consolar, es mantener el control emocional del entorno sin despertar alarmas, y quien logra eso, gobierna la energía del espacio. Recuerda, la compasión real desgasta, la fingida conserva. Si tú te dedicas a sentir profundamente el dolor de cada persona que te habla, terminarás vacío. Pero si mantienes una expresión compasiva mientras internamente sostienes la estructura, puedes pasar por ángel mientras operas como arquitecto oculto del caos. La empatía fingida es un disfraz que te permite moverte entre lobos y ovejas sin ser detectado por ninguno. Y aquí viene la aplicación más oscura y brillante. Cuando alguien quiere manipularte con emociones, tú finges empatía, pero no cedes. Te cuentan su drama esperando que caigas, y tú pareces conmovido, pero no cambias tu decisión. Simulas cercanía, pero tu plan no se mueve un centímetro. Les das consuelo con una mano, y con la otra sostienes el cuchillo de tu poder. Y el otro, confundido, baja la cabeza, porque no puede acusarte de frialdad, pero tampoco logró dominarte. Ese es el punto exacto donde el poder se vuelve invisible, y lo invisible domina sin resistencia. ¿Quieres aplicar esto? Empieza con prácticas simples. Cuando alguien venga a volcar su miseria sobre ti, no huyas ni reacciones. Quédate, escucha, asiente, frunce ligeramente el ceño. Y al final, di algo como: lamento mucho que estés pasando por eso. Luego sigue con lo tuyo. No entregues soluciones, no ofrezcas tu tiempo, no te mezcles. Esa neutralidad emocional disfrazada de compasión es la primera capa del dominio. Y si la sostienes con constancia, pronto serás visto como alguien profundamente humano, aunque por dentro ya seas un maestro del vacío estratégico. Comenta si alguna vez te exigieron sentir más de lo que podías dar. El nuevo poder no grita ni golpea. Sonríe, escucha, asiente. Desactivar la culpa que otros quieren imponerte. La culpa es el virus más antiguo de la humanidad. Se transmite en silencio, sin gritos, sin látigos. No necesita armas, solo frases cuidadosamente sembradas. Me lastimaste. Esperaba más de ti. No puedo creer que hagas esto. Y tú, como muchos, te doblegas. No por la violencia, sino por la manipulación emocional más sofisticada que existe. La imposición de culpa. Porque mientras el miedo puede romperte por fuera, la culpa te corroe desde adentro. Te domestica, te encoge, te convence de que mereces pagar una deuda que nunca contrajiste. Desde que naces te enseñan a sentir culpa por existir, por llorar, por tener hambre, por desobedecer, por tener deseos propios, y más tarde, por poner límites, por alejarte, por decir que no, por pensar distinto. El mundo ha diseñado una ingeniería psicológica perversa donde el que no se ajusta, el que se sale del guión emocional, debe ser castigado, no con fuego, sino con la presión invisible del remordimiento. ¿Por qué? Porque la culpa convierte a los fuertes en sumisos. Porque quien se siente culpable deja de luchar y empieza a obedecer. Desactivar la culpa es un acto de guerra contra la moral diseñada por los otros. Porque la mayoría de las culpas que cargas no nacieron en ti, fueron implantadas. Alguien lloró cuando tú te defendiste. Alguien se enojó cuando tú dijiste la verdad. Alguien se sintió herido cuando tú elegiste irte. Y como estabas programado para complacer, creíste que habías hecho algo malo, pero no fue así. Solo fuiste libre. Solo actuaste con coherencia, solo dijiste no, pero el otro, que no sabe perder, te hizo sentir como criminal. Y aquí viene la clave brutal.
El 90% de la culpa que sientes es chantaje emocional disfrazado de ética. No proviene de tu conciencia, sino del guión social que te adoctrinó. Es la voz de tus padres, de tu pareja, de tu cultura, diciéndote que eres malo por poner tu bienestar por encima del drama ajeno. Que eres egoísta por cerrar la puerta cuando el otro necesitaba que la dejaras abierta para seguir drenándote. Y tú, confundido, te tragas ese juicio. Te sientes mal, pides perdón, retrocedes, y así el sistema sigue ganando. ¿Quieres recuperar tu poder? Entonces debes vacunar tu alma contra la culpa innecesaria. Y la primera dosis es esta. La culpa sin acción injusta es programación, no ética. Si tú no hiciste daño real, si tú no traicionaste un pacto vital, si tú simplemente elegiste priorizarte, no tienes por qué sentir culpa. El otro sí puede dolerse, pero su dolor no te convierte en culpable, porque el dolor no es prueba de injusticia. A veces es solo el precio que paga quien no pudo controlarte. Y esto es importante. El dolor ajeno no siempre te responsabiliza. Hay personas que sufren porque ya no pueden manipularte, que lloran porque sus estrategias de presión emocional dejaron de funcionar, que te acusan de frialdad porque ya no pueden usar tu empatía como cadena. Y tú, si no estás alerta, caes, vuelves, pides perdón, te haces pequeño. Pero lo que deberías hacer es mirar con ojos fríos y repetir en silencio: tu sufrimiento no es mi crimen, es tu reacción a mi libertad. Una técnica poderosa para desactivar la culpa es despersonalizar el juicio ajeno. Cuando alguien te diga «me decepcionaste», tradúcelo en tu mente como «tú dejaste de actuar como yo quería». Cuando te digan «me hiciste sentir mal», traduce «ya no puedo manipularte como antes». Así de simple. Porque si tú aceptas la culpa sin filtrarla, te conviertes en el perro de cada drama ajeno, en el reo emocional de todos los que saben llorar, gritar o callar estratégicamente. Pero si filtras el mensaje, si reconoces que muchas veces el otro no busca justicia sino sumisión, tu alma se libera. Hay que decirlo sin miedo. Muchas personas no quieren que seas bueno, quieren que seas manejable. Y la culpa es su mejor herramienta, porque no deja marcas visibles, porque opera como un veneno lento que tú mismo te inyectas. Pero una vez que detectas la jugada, una vez que ves el patrón, puedes reescribir la historia. Puedes responder con frialdad elegante: lamento cómo te sientes, pero no cambiaré mi decisión. Esa frase, dicha con firmeza y mirada directa, rompe el circuito de dominación, porque el otro entiende, aunque no lo diga, que tú ya no compras la culpa como moneda de poder. ¿Te dolerá al principio? Por supuesto, porque la culpa no desaparece con un discurso, está incrustada en la carne. Pero si resistes el primer embate, si sostienes tu frontera emocional, algo empieza a cambiar. Recuperas el eje. Ya no decides desde el miedo a herir. Ya no eliges desde la necesidad de aprobación. Ya no te mueves por evitar conflictos. Te mueves porque sabes lo que vales. Porque entendiste que la culpa solo sirve cuando hay traición, no cuando hay autoconservación. Usar la frialdad como lenguaje de poder. El calor emocional complace, pero la frialdad estratégica impone. Mientras el mundo busca validación en gestos cálidos, palabras suaves y abrazos forzados, los que realmente dominan entienden una verdad incómoda. La frialdad no es ausencia de alma, es afirmación de dominio interno. Porque el que se mantiene frío en un entorno que exige reacciones, está diciendo sin palabras: yo no bailo con tus emociones, tú vas a tener que bailar con las mías. Y ese es el lenguaje más poderoso que existe, el silencio emocional que descoloca, el temple que desactiva, la distancia que manda. Pero cuidado, no hablo de una frialdad autodestructiva, de esa que proviene del trauma o del cinismo sin rumbo. Hablo de una frialdad dirigida, calibrada, consciente,
La frialdad como herramienta, como símbolo, como mensaje. La frialdad como forma de comunicación no verbal que le dice al otro: no tengo hambre de tu aprobación, no necesito tu afecto, no vine a emocionarme, vine a mantener el control. Y cuando alguien detecta esa ausencia de urgencia en tu energía, automáticamente se reconfigura, baja la voz, duda, te respeta, porque el mundo, aunque finja odiarla, sabe que la frialdad es poder en estado puro. Piensa en los rostros que más te han intimidado en la vida. No son los que gritan ni los que golpean la mesa. Son aquellos que te miraron sin pestañear, que no reaccionaron ante tus intentos de moverlos, que no se alteraron con tu drama. Esa persona que te escuchó sin responder, que te dijo está bien, con un tono plano, que no te rogó, que no se justificó. Esa frialdad te marcó, te hizo pensar más que 1000 discursos, te hizo imaginar lo que pensaba, lo que sentía, lo que podría hacer, porque el poder no necesita explicarse cuando la temperatura emocional ya te ha dicho todo. La frialdad bien usada crea atmósferas. Donde otros necesitan hablar mucho, tú callas. Donde otros sonríen para caer bien, tú sostienes la neutralidad. Donde todos se esfuerzan por agradar, tú te mantienes sereno. Y en ese contraste tu figura crece. Eres un enigma, un punto de quietud en medio del desespero colectivo. La frialdad es el único lenguaje emocional que no desgasta, que no se vende, que no se rebaja. Es un idioma de poder reservado solo para los que ya no necesitan ser comprendidos. ¿Y cómo se habla ese idioma? Con presencia, no con teatralidad. Con silencios tensos, no con frases decoradas. Con decisiones firmes y gestos sobrios. Con un tipo de mirada que observa sin buscar nada. La frialdad se comunica en los límites que no se negocian, en las respuestas breves que no invitan a continuar, en el tono que no sube ni baja, que permanece. Es una estética psicológica, y al dominarla, provocas algo crucial, que los demás te midan antes de tocarte emocionalmente, porque el gran secreto es este: cuando tú eres cálido por defecto, te exploran, pero cuando eres frío por diseño, te miden. Nadie le exige a una estatua que abrace, nadie le suplica a una muralla que sonría. El respeto que emana de la frialdad no es miedo, es reconocimiento de poder emocional. Es entender que tú no estás para adaptarte al clima emocional de los demás. Tú eres el clima. Y si hace frío a tu lado, el otro se ajusta o se va. Ahora no faltará quien diga: es que si eres frío nadie se acercará a ti. Falso. Lo harán. Pero con más respeto, con más cálculo, con más admiración. Porque el mundo está saturado de personas calientes emocionalmente, que se dan rápido, que se desbordan, que suplican conexión. Cuando aparece alguien que no necesita correr tras el calor ajeno, todos giran la cabeza. ¿Por qué? Porque la frialdad bien ejecutada activa el deseo de ser derretido por alguien que no derrite a cualquiera. Esa es otra dimensión de este lenguaje, el erotismo del poder emocional. El que es frío pero selectivamente accesible, el que elige cuándo suavizar el tono, el que dosifica el afecto, tiene un poder hipnótico, porque no da señales confusas, da señales calculadas. Su frialdad no es vacío, es exigencia, y el otro, si quiere acceso, tendrá que subir su nivel, limpiar sus intenciones, cuidar sus palabras. Esa es la verdadera dominación, cuando el otro se transforma para merecer tu calidez. ¿Quieres usar la frialdad como lenguaje de poder? Entonces, empieza por erradicar la necesidad de explicar tu silencio, de justificar tus límites, de sonreír para no incomodar. La próxima vez que alguien se altere, respóndele con calma. La próxima vez que alguien busque herirte, míralo sin cambiar de tono. La próxima vez que alguien exija una reacción, no se la des. Y observa. Observa cómo el aire se tensa, cómo el otro se reconfigura, cómo de pronto tú tienes el centro sin haberlo pedido. Porque el que domina su temperatura emocional
domina la energía del entorno entero. La trampa del ser buena persona que te rompe. La idea de ser buena persona es uno de los venenos más dulces que se ha inoculado en el alma colectiva. Suena noble, parece virtuosa, viste de moral, pero por dentro es un instrumento de control, una cárcel psicológica disfrazada de virtud. Porque cuando te obsesionas con parecer bueno, dejas de ser libre. Y cuando dejas de ser libre, te vuelves el juguete perfecto del manipulador, del emocionalmente hambriento, del victimista profesional que huele tu necesidad de aprobación y la usa como correa. Ser buena persona no tiene nada que ver con ética, tiene que ver con condicionamiento. Te enseñaron desde niño que ser amable te hacía digno, que decir que no era egoísta, que molestar a alguien era inmoral aunque tu intención fuera protegerte. Te educaron para agradar, para ceder, para evitar el conflicto a toda costa. Y te vendieron esa obediencia emocional como bondad. Pero era otra cosa, programación para hacerte funcional, dócil, aceptable, domesticado. Y tú que tenías fuego, lo fuiste apagando para ser bueno. Empezaste a callar tus deseos para que nadie se sintiera incómodo, a ceder en conversaciones para evitar discutir, a ayudar incluso cuando ya no podías más, a cargar con problemas ajenos porque alguien te miró con ojos tristes. Y así, poco a poco, te convertiste en el recurso emocional de todos, menos en la prioridad de ti mismo. Lo llamaron compasión, pero era autoabandono. Lo llamaron nobleza, pero era sumisión emocional programada. La trampa está ahí. El mundo te aplaude mientras te sacrificas, pero te olvida cuando te rompes. A nadie le importa el peso que llevas si te ven sonriendo. A nadie le incomoda que te desgastes mientras sigas cumpliendo su idea de buena persona. Pero el día que pongas un límite, el día que digas no, el día que elijas tu paz por encima de las expectativas ajenas, ese día te tacharán de frío, de egoísta, de insensible, no porque hiciste algo malo, sino porque dejaste de ser útil para su narrativa. ¿Lo ves ahora? Ser buena persona no es sinónimo de ser justo, ni fuerte, ni libre. Es, muchas veces, un personaje social al que debes traicionar si quieres vivir con dignidad. Porque si sigues intentando complacer a todos, vas a terminar rompiéndote por dentro en silencio. Vas a odiarte cada vez que digas sí, cuando quieres decir basta. Vas a acumular frustraciones que no puedes expresar porque no quieres herir. Y al final, no solo estarás destruido, estarás invisible. Porque el mundo se acostumbra rápido a tu bondad cuando no le pones precio. La verdadera revolución no es volverse malo, sino dejar de temer ser malinterpretado. Aprender a soportar que algunos te vean como insensible por elegirte, que otros se alejen porque no accediste a su chantaje emocional, que te acusen de cambiar, de volverte duro, de ya no ser el mismo, porque esas acusaciones no son verdaderas, son gritos de quienes estaban acostumbrados a tu versión débil, a tu versión disponible, a tu yo complaciente, y tú no les debes una disculpa por evolucionar. El punto más peligroso de esta trampa es que te roba la autoridad interna. Ya no haces las cosas por convicción, las haces por miedo a no ser bueno. Y ese miedo es veneno puro, porque te hace quedarte cuando deberías irte, callar cuando deberías hablar, sonreír cuando deberías poner una pared. La bondad sin filtro te convierte en mártir silencioso, y los mártires emocionales no son recordados como sabios, sino como útiles, hasta que se rompen. Entonces, ¿qué hacer? Desprogramarte, reescribir el concepto. No más buena persona como objetivo, mejor, persona justa, persona íntegra, persona que se respeta tanto como respeta a los demás. Y eso significa que a veces vas a incomodar, que vas a decepcionar a los que esperaban usarte, que vas a decir que no incluso si el otro llora, que vas a proteger tu tiempo, tu energía y tu mente con la misma fuerza con la que antes protegías la comodidad de otros,
Y lo más bello es que cuando lo hagas, descubrirás que la verdadera paz no está en agradar, está en no traicionarte nunca más, que los vínculos que valen la pena no nacen del sacrificio, sino de la claridad, que quien se queda cuando tú eliges tu poder merece un espacio, y que quien se va estaba allí solo porque podía ser manipulado. Dejas de mendigar amor y comienzas a seleccionar quién accede a tu mundo. Dejas de dar para que te valoren y comienzas a valerte por el simple hecho de ser soberano. Comenta si alguna vez te dolió que al dejar de ser buena persona, los que decían amarte se alejaron. Comparte este video si estás listo para dejar de vivir según la moral de los que nunca cargaron tu dolor. Ser bueno no sirve si para lograrlo tienes que romperte. Empieza a ser libre, aunque el mundo te llame egoísta. Convertir el dolor ajeno en información útil. Vivimos en una época que glorifica la reacción emocional. Te dicen que sentir lo de los demás te hace humano, que llorar con ellos te hace empático, que sufrir su tragedia es sinónimo de sensibilidad superior. Pero hay una verdad que solo los observadores silenciosos conocen. Quien convierte el dolor ajeno en datos, gobierna desde la sombra, porque el dolor, cuando no lo absorbes, se convierte en mapa, una señal, en lectura, en acceso a las fisuras internas de quien lo expresa